una encuesta, vaya, para escoger cuál es el plato típico más representativo de Honduras, ¿va? Lo cual está muy bien. Y dice, qué sé yo, que el pollo chuco, que si baleadas, que todas las cosas que ya conocemos, con su respectiva foto. Hay una foto ahí de la sopa de frijoles, vaya. Esencial sopa de frijoles, conocida a todos ellos. Pero estos desgraciados, ¿saben lo que hicieron? ¿Qué le echan vos a la sopa de frijoles? Costilla de res. Costilla, queso, mantequilla. Y casi siempre, o yo diría que el 90% de la gente diría que el ingrediente esencial de esa sopa es chicharrones. Tortilla, tostada, sí, tostada. Tostada. No, así fresca no, pero sí guineo, también huevo duro, arroz, sí, todo eso. Todo eso y más plátano verde cocido. El guineo, maduro también, alguna gente. Pero una de las cosas indispensables que uno le echa a la sopa de frijoles es chicharrón, ¿correcto? Sí. Pues a estos desgraciados no se les ha ocurrido más que tomar la foto y echarle chicharrones, ¿va? De los de bolsita de Yums. ¡Qué sacrilegio! Entonces ahora yo voy a hacer una encuesta proponiendo qué le hago al fotógrafo. Hervirlo en aceite, enterrarlo en un hormiguero o algo parecido. Chicharrones Yumis, eso es el churro de chicharrones, sí, eso es como echarle, para eso mejor le hubieras echado, ¿cómo se llama? Vaya, todavía te acepto que le hubieras echado, ¿cómo se llama? Taco, Tortrix, vaya, pasaba por decir que eran tortillas, pero exacto, mejor no le hubiera puesto nada y solo hubiera servido la sopa, tal vez, pero en serio, chicharrones de Yumis, yo lo debería matar. Ok, hablando de otras cosas, sí, hablando de otras cosas, voy a hacerle una pregunta a alguien, vamos a ver cómo les fue. A ver, Isaías, ¿qué leíste sobre síndrome del neocerebelo? Por decir algo. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, yo encontré que podía haber pérdida de sinergia y podía haber dismetría. También temblor cerebeloso, que pensaría que queda como un temblor de intención, pero no sé si se queda eso. Y temblor de intención, sí, es correcto. También que podía haber imposibilidad de coordinar movimientos rápidos, conocido como disdiadococinesia, y que también podía haber marcha en estrella. Ajá, disdiadococinesia es la incapacidad, pero no es la incapacidad de hacer movimiento rápido, es para hacer movimientos alternantes. ¿Mm? Okay. A ver, ¿qué más? A ver, aparte de Isaías, ¿quién más? A ver, Alison, ¿qué más puedes agregarle a lo que dijo Isaías? Pues yo encontré que afectaba el lado ipsilateral al daño del hemisferio y que también causaba hipotonía, que era disminución del tono muscular. Y prácticamente las otras manifestaciones ya las dijo Isaías. Lo demás lo dijo Isaías. ¿Qué más falta? Falta una interesante ahí. Cristel, a ver, ¿cuál falta ahí? Pues mencionaron la disdiacocinesia, no sé si mencionaron la descomposición del movimiento. Esa es una de las dos, descomposición del movimiento. ¿Y la otra? Temblor de intención ya estaba. Ya lo dijo. Ya también. Pseudoparesia, no sé si era la otra. Pseudoparesia es una menor, pero bueno, sí, no creo que no la mencionó, pero bueno. Cuenta como hipotonía. La hipotonía y la pseudoparesia realmente son manifestaciones de la misma cosa. Como el tono muscular no está trabajando bien, entonces perdés eficiencia en el movimiento, entonces el músculo aparenta estar débil porque no lo estás utilizando. Ataxia no, es una manifestación del estoy hablando de síndrome del hemisferio cerebeloso. La ataxia es síntoma de una lesión del vermis. Pero te digo, en la vida real, generalmente vas a tener un poquito de uno y un poquito del otro, o sea, son mezcladas. Es raro que encontrar un síndrome puramente vermiano o puramente hemisférico, generalmente tienen su mezcla ahí, pero aquí estamos hablando desde el punto de vista puramente semiológico y la ataxia no es un síndrome de hemisférico. ¿Qué más? Doctor, yo encontré una lista, pero no sé si dan todas bien.
hipotonía, astenia, dismetría, trastornos de reflejos. Astenia no. Dismetría, después de dismetría, ¿qué dijiste? Trastorno de reflejos. Hiporreflexia, bueno, sí, puede aceptar. Temblor intencional, descomposición de movimientos, ataxia, digo que no. Disdiadococinesia. Sí. Nistagmus, disartria. Distagmo y disartria ya lo mencionamos que era síndrome, que era del dermis, no del hemisferio. Y el signo de Stewart-Holmes. Signo de Stewart-Holmes, ok, ese sí va. Ese sí va, vaya. Signo de Stewart-Holmes quiere decir, se explica bien fácil. Por ejemplo, yo agarro a este paciente y le digo, jale hacia acá, ¿eh? Y yo le pongo resistencia. Entonces yo sin avisarle, suelto. Entonces debería parar, pero como él no tiene frenado, se pega en la cara. Eso es Stewart-Holmes. Mira, lo que me interesa es para que analices. Ahí el problema principal, número uno, es con la métrica, con la metría, con el frenado. Entonces la dismetría quiere decir que te pasas. ¿Ok? Si yo quiero, por ejemplo, tocar esta pantalla, y yo un movimiento y digo, bueno, quiero detenerme justo antes de ahí, pero ¿cómo me paso? Golpeé la pantalla, porque no debí y que no me puedo detener a tiempo. Esa es la esencia de la dismetría. Ahora, como vos estás consciente, por ejemplo, estoy haciendo algo y me pasé, entonces me quiero detener, pero tengo que hacer manualmente y regresar. Entonces estoy como quien dice mejorando la puntería. Suponete, tóquese la nariz. Yo me voy acercando hasta que eventualmente lo mejor tengo que corregir conscientemente. ¿Ok? Eso es dismetría. Es past. En inglés la palabra es más práctica, dice past pointing, implicando que normalmente caes largo, vaya, te pasaste. Ok, past pointing es una mejor manera de decirlo para mí, si hablas inglés. La otra es la disdiadococinesia. Fíjate bien. Las niñas se acuerdan de este juego, creo. Así, ¿no? O algo parecido. Así es. El juego creo es aplaude, izquierda, aplaude, derecha, aplaude, adelante o arriba. ¿Cómo es ese juego? Luego le da vuelta las manos en la cara, ajá, sí. Y luego empieza uno, hace lo mismo, solo que 2 veces otra vez. Y luego 3 y luego 4. Aumentando. Okay. Vas 1, 2 y luego 2, va. Lo que me interesa, obviamente que como digo, o cualquier juego, ¿te acordás hace unos años aquel juego aquella rutina que hacías con los vasos, ¿va? De la película, de aquella película de Pitch Perfect? Una canción de Cup Song, ¿va? ¿Te acordás de esa? Sí, ok. Que es algo así, con la que empezás a jugar con los vasos arriba, abajo, izquierda, a darle vuelta y aplaudir sobre él. Bueno, ahora mira qué es lo que pasa con la disdiadococinesia y un movimiento como este. Pega. Pero mira, voy a aplaudir y hacer esto. Aplaude. Frena. Cambia de dirección. Adelante. Frena. Cambia de dirección. Cambia de dirección. Tenés que frenar el movimiento para iniciarlo en el sentido contrario o para ese efecto. Una manera fácil de explorarlo es séquese las manos. ¿Cómo te secarías las manos? La mayoría de las mujeres, si yo le digo séquese las manos, venís de lavarte las manos y estás en el lavamanos y dice séquese las manos, la mayoría de las mujeres harían así.
¿Cómo hace cualquier varón que se respete? Hace esto, ¿va? En los bolsillos de atrás del pantalón. ¿Cierto? ¿Ah? ¿Cierto? Sí. Ok. Implica ese movimiento alternado. Si yo le pido a alguien con un síndrome cerebeloso y una disdiadococinesia que lo haga, se va a hacer un solo nudo, porque no puede frenar. Acuérdate, tiene que detenerse y retroceder. Ahí se traba. Le digo que haga esto, se traba, se enreda todo. ¿Ok? Ahora, tercero, las 3D, dismetría, disdiadococinesia y descomposición del movimiento. Ahora la descomposición del movimiento. ¿A qué se refiere eso? Supongamos que tengo aquí una cosa que quiero agarrar. Es un solo movimiento fluido, ¿va? Hombro, codo, muñeca, pero como ya no tengo la capacidad de ir corrigiendo cada uno, entonces tengo que corregir primero el hombro, luego el codo, ¿vaya? Ponerlo. Braditeleocinesis. Pues si querés trabarte la lengua, sí, es lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Con el agregado que cuando es braditeleocinesis le agregas el otro componente, que es que el movimiento se hace lento. Mira bien, este movimiento aparentemente simple realmente son 1, 2, 3, 4, 5 movimientos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Corregir y poner este en posición y mantenerlo. Luego extender el codo y buscar. Luego la muñeca y luego agarrar. Resultado, ese movimiento lo desarmé en sus partes componentes. Entonces se mira lento, se mira artificial. Porque estás haciendo lo que hacía un robot antes, ¿no? O sea, con un robot más antiguo, de esos robots industriales, porque la computadora no tenía la capacidad de procesar varias cosas a la vez. Entonces, posicionaba el brazo un punto a la vez. Ahora, por supuesto, ya el movimiento es mucho más elegante, pero entonces veías aquel movimiento bien robótico, porque aparte, como no tenés el mecanismo número 3, aquel de los colaterales, cuesta arrancar, cuesta aumentar el tono al inicio del movimiento. Entonces se mira, y al detenerse, como lo está deteniendo conscientemente, se mira tosco, ¿va? Entonces ves que el movimiento es bien robótico, bien... Ok. Luego vámonos a otro más y dice, bueno, el temblor. ¿Cuál es la causa del temblor en la afectación del cerebelo? A ver, ¿alguien me puede analizar electrónicamente por qué hay temblor de intención? A ver, Daniel. No, fíjate que no es tanto la inhibición, no es el principal participante ahí. A ver, pensalo de nuevo. Pensalo de nuevo, ¿qué efecto hay ahí? ¿Qué es temblor en sí? ¿El temblor es reflejo de qué? ¿De una oscilación de qué? Del tono muscular. ¿Y entonces? La colateral de la célula de Purkinje. Purkinje, sí. La cuarta, el 4 mecanismo de inhibición. La retroalimentación negativa. Ajá. Bueno, entonces eso estaría fallando. Está fallando eso y está fallando la colateral al núcleo profundo. Resultado, el tono está oscilando. Estás aumentando el tono y disminuyendo, aumentando y disminuyendo, mira. Entonces es un temblor grueso, porque acordate que cada vez que esa colateral de Purkinje está trabajando, está moviendo el ajuste grueso para arriba y para abajo. El resultado es un temblor tosco. ¿Y por qué es de intención? Porque el temblor solo ocurre durante el movimiento. A ver, Montserrat, dejemos a Montserrat, ¿por qué el temblor solo ocurre durante el movimiento?
Alguien rescátela, a ver. Daniel, ¿por qué soy temblor durante el movimiento? Tal vez porque en ese momento está bajo el control consciente. No tiene que ver con el control consciente aquí, aquí no. A ver, Daniel Rodríguez, ¿por qué? El cerebelo es eléctricamente pasivo, no tiene efecto sobre el terreno excepto durante el movimiento. Cuando le llega una señal motora por el pedúnculo medio, este empieza a activar el circuito y modifica el tono. Pero si no hay actividad motora que controlar, el cerebelo está silente, no apagado, silente. Quiere decir que solamente va a molestar cuando esté activo, y eso es durante el movimiento. En reposo no, porque el cerebelo, si yo estoy ahorita, no me estoy moviendo, el cerebelo no está haciendo nada, está pasivo. Por lo tanto, el temblor solo va a ser intencional, y eso es importante para diferenciarlo de otros tipos de temblor. Por ejemplo, del temblor de origen de ganglios basales, de origen ganglionar, que ese es un temblor de reposo, o el temblor talámico, los temblores de origen talámico que están en reposo y en el movimiento, o sea, son constantes. Porque me ayuda a diferenciar. Si dice temblor de intención, yo de entrada estoy pensando que es cerebelo. ¿Ok? Me falta una última. ¿Qué te parece un último? Una última cosa que es la que ustedes no han mencionado. Voz escándida. ¿Qué es eso? Scanning speech en inglés. ¿Quién oyó eso? ¿Oyó hablar de eso? Es cuando las palabras las palabras se pronuncian separadas. Algo así, ¿verdad? Es la descomposición del movimiento aplicada a la palabra, pero además hay otro componente. El cerebelo tiene esa función predictora del movimiento y te ayuda a manejar algo que es importante, que es la sincronía del movimiento. Si yo estoy hablando, o vos para ese efecto, y hablamos ya fluidamente, las sílabas que está pronunciando no todas tienen la misma duración. Y yo quiero hacer una transición gradual también de la posición de la lengua, labios, etcétera, de una sílaba a la siguiente. Por lo tanto, yo tengo que ir planificando el siguiente movimiento. Si no lo puedo hacer, entonces la única manera de no enredarme en mi propia lengua es separar las sílabas y descomponer el lenguaje en los componentes de la palabra. Y como no tengo ese sentido predictivo del tiempo para saber que una sílaba es más corta que la otra y tengo que ajustar las pausas, entonces solo puedo aplicar una sola longitud de las sílabas, y entonces el lenguaje se fragmenta en términos de la pronunciación, no del contenido. Y empezás a sonar como una voz sintética, una voz escandida, es lenta y se pronuncia por sílabas sin ningún cambio en el tono o en la entonación. Sonas como una máquina. ¿Por qué? Porque cada sílaba la pronuncia separado y tratando de que las pausas fueran constantes. Entonces suena robótico. Suena robótico, y además, cuando yo estoy hablando, o sea, en un lenguaje normal, coloquial, mi entonación está subiendo y bajando de acuerdo al contexto. Y aquí no, todo lo pronuncias igual, todo suena plano. ¿Ok? Y además, entonces, ¿sabes cómo que suena? Suena como aquel servicio, supongo que todavía existe, tengo años de no usarlo, servicio que tenía un Dutel que te daba la hora.
¿Qué número era ese? El 196, creo, el 195, la hora y el estado del clip. Aquellos que todavía tienen, si es que alguien todavía tiene teléfonos de esos de hotel en casa, todavía existen. La contestadora que usted dice, no sé, pero podemos ir a probar. ¿Qué número es, doctor? 196. Creo que solo funciona de un teléfono de Hondutel. O sea, no puedes llamar de tu celular. Ya vengo. ¿Todavía tenés teléfonos de esos en la casa? Sí, es que mi mamá dice que por si se llega a ir no sé, un problema con la línea. El teléfono sí. Es la única ventaja que tiene. Entonces, por eso está todavía. Ya vengo, voy a ir a probar. Anda a probar si existe y me decís. O si ya lo mejoraron. Entonces, ¿cómo funciona ese número? Es que pusieron a una muchacha, una actriz, a grabar todos los números de las horas, 1, 2, 3, hasta 12, ¿va? Y de ahí los minutos, 0, 01, 02, 03, 04, hasta 59. Sí existe, doctor. Y sigue sonando sintético, ¿va? Sí, son las 12 horas, 10 minutos y después dice los segundos. Exacto, porque entonces grabó, la actriz grabó primero los números de las horas, después los de los minutos, después de los segundos. No es que tienen a nadie ahí contestando. Entonces, la máquina lee la hora y dice, ok, toca la grabacioncita, que de hecho eso es la grabación, fíjate que todavía es ni siquiera es en formato de archivo de audio, sino que es un aparato interesante. Es una caja así, con un loop de cinta de cassette, donde están grabadas las cosas. Entonces, avanza hasta el punto y reproduce. Pero claro, esa tecnología no te permitía dar tiempo variable. Entonces, pero es decir, tenías que dejar el tiempo. Son las, espacio, 12, tiempo, horas con 59 minutos y 35 segundos. Te das cuenta que aquello fue armado por una máquina. Eso, así suena una voz escándida. ¿Ok? Es la descomposición del movimiento en términos de voz. ¿Ok? Y las contestadoras que vos me decís de cassette todavía existen. Todavía existen las máquinas contestadoras que ponías a tu línea fija, que usan unos mini cassettes así chiquitos. Todavía las venden por ahí. Y todavía venden los cassettes. Y esos son como la computadora de turnos en los bancos. También, la maquinita que es el turno B35, ventanilla 3, por lo mismo, porque la máquina es un programa bien simple que solo reproduce un archivo de audio. ¿Ves que quién le toca? Ventanilla, vela abierta y reproduce la palabra 5. Misma cosa. Ok. Entonces la idea es esa. Porque obviamente una computadora no tiene la habilidad para hacer ese tipo de sintonías y eso, bueno, ya lo tienen, pero no ese tipo de programas. Pero una de las cosas más difíciles que hubo en términos de eso, por ejemplo, fue hacer síntesis de voz que sonara realista. Por eso que cuando salió Siri, aquello era el gran avance, y Siri realmente era una persona, la voz era de una actriz. Y más de alguna vez la entrevistaron en YouTube, en donde ella explicaba pues que la ponían a recitar cientos y cientos de frases diferentes para analizar el patrón del lenguaje, y era un gran logro tecnológico poder hacerlo sin que sonara así interrumpido. Entonces, lo que faltaba era eso, la descomposición del movimiento en términos de lenguaje, porque la fluidez del lenguaje es un proceso desde el punto de vista de cómputo bien complicado, porque tenés que ir armando el lenguaje, sincronizando todo y ir prediciendo el siguiente movimiento que vas a hacer para que no se interrumpa el curso de tu habla, ¿va? Y que entonces suene fluido, suene natural. Por eso es que te llama tanto la atención. Yo lo he visto una vez nada más, una voz escándida.
un tumor cerebeloso bien plantado. Y de entrada, cuando vos decís, suena tan extraño, tan diferente de la pronunciación normal del lenguaje, que te llama la atención, de la cosa que no te olvida, porque sonaba tan raro a una persona que hablaba como una maquinita contestadora. Por cierto, las contestadoras de cassette, esas suenan naturales porque uno es el que está grabando el mensaje, ¿verdad? Miren, usted llamó al teléfono de fulano de tal o al número tal. En este momento no puedo atenderlo, por favor, deje el mensaje después del pip, ¿va? Pero eso es una grabación que vos haces con tu voz. Y era una de las cosas que daban ganas de asesinar cuando esas cosas eran populares, la gente que tenía niños, porque ponían a los niños, dizque porque sonaba bonito, ponían a los niños a grabar el mensaje de la contestadora de aquello era para hacerlo perder el tiempo a uno. Entonces, y sí existe. No sé si alguien las use, porque igual que los teléfonos de Lutel ya van por el camino de los dinosaurios, pero para que veas. Y los cassettes los venden ahí en Comercial Lara, todavía los he visto en venta. Supongo porque hay alguna gente que las utiliza para dictar mensajes o dejar algún mensaje cuando salen de la casa, y entonces tienen los cassetcitos. Vaya usted a saber. O tal vez alguna oficina antediluviana donde todavía graban las cosas en cassette en vez de grabarlo a WhatsApp o a teléfono, pero vaya usted a saber. Diría que le preguntaría a mis padres, pero mi papá no es tan anticuado como eso. Ya graba sus mensajes en el WhatsApp. Entonces, bueno, por lo menos ya veo que todo el mundo tiene alguna idea de lo que vamos a hablar. Entonces, cambiemos un poquito de tema y cambiemos literalmente y vámonos a meter a ver el diencéfalo. La arquitectura básica del diencéfalo. Ahora, ¿qué pasó aquí? Cuando hablamos del diencéfalo, ahorita ya salimos del cerebelo y entramos a estructuras supratentoriales, o sea, todo lo que vamos a ver ahorita, nos vamos a referir a las estructuras aquí en un sentido topográfico, supra e infratentoriales. Infratentoriales, todo lo que está en la fosa posterior. O sea, ¿cómo se llama? Cerebelo, tallo y accesorios. Y arriba, ¿qué es lo que hay? Los derivados del prosencéfalo. O sea, diencéfalo en sus diferentes componentes, ganglios basales y la corteza. Entonces, cuando oigas estructuras supratentoriales, es lo mismo desde el punto de vista topográfico que anatómicamente decir estructuras cerebrales. ¿Ok? Cerebrales. En el sentido neuroanatómico estricto de la palabra cerebro. Ok. Entonces, vamos a dejar por un momentito el hemisferio y los ganglios basales, que esos tendrán su día de explicación, y metámonos con el diencéfalo. ¿Sí? Recuerden eso, cuando el prosencéfalo se segmentó en telencéfalo, que como decíamos es tema aparte, y diencéfalo, el diencéfalo se organizó de tal manera que, número uno, ese diencéfalo es el eje alrededor del cual yo voy a armar todas las estructuras supratentoriales. Número uno, eje en el sentido no solamente de organización, sino de topografía. ¿Por qué? Veamos qué pasó. Tomemos este caso. Esto es un embrión, decíamos, de 4 semanas. Telencéfalo, diencéfalo, aquí el mesencéfalo. Si nosotros nos acordamos, la cavidad, estoy proyectando, ¿va? No, doctor. No.
Ahí sí va. Mira acá. Quinta semana. Lo que era el prosencéfalo, este es el mesencéfalo, y el prosencéfalo se divide en dos sectores, ¿va? Tele y diencéfalo, eso ya lo sabemos. Aquí en celeste la cavidad. Veamos un par de detallitos con respecto a la cavidad. Fíjate bien que la cavidad central que está acá del diencéfalo, en este punto, es su punto más anterior, y este era el punto donde el tubo neural se cerró por la porción más rostral. Este es el neuroporo cefálico. El punto más anterior, más rostral del tubo neural del embrión que se formaba. El diencéfalo, entonces la cavidad, su punto más rostral, es el neuroporo cefálico. Aquí no va a haber estructura, pues es un punto de fusión y ya sabemos que aquí no hay tejido. Pero a los costados del ventrículo, acá y acá, sí hay tejido, ¿ah? Sí hay tejido, y ese tejido es lo que después se va a organizar. Ahora, metámosle tijera por acá y veamos cómo se vería ese corte. El diencéfalo en ese momento, vamos a ver, se va a ver así. Aquí está la cavidad. El telencéfalo lo he hecho pequeño porque acuérdense que este es monstruosamente grande. Tejido, vamos a tener acá una cavidad central, mira. Lo que va a ser el tercer ventrículo y está comunicado acá con los ventrículos laterales, acuérdense. Esto es lo mismo, solo que cortado por acá. Pero mira el tercer ventrículo como es un zanjo estrecho, y fíjate bien, no solamente el neuroporo cefálico no hay mucho tejido, sino que este es el piso del ventrículo, lo que era la placa del piso. Y en la placa del piso ahí no hay nada, ¿va? Es casi no hay estructuras. En la mayor parte del diencéfalo, ese piso va a ser transparente. Pero en el techo, aquí sí hay estructuras, mira. En el techo del diencéfalo sí vamos a tener estructuras. Primer punto. Segundo, ¿dónde la línea media? ¿Dónde está? La línea media está aquí. Mira, línea media. Fíjate que el ventrículo, el tercer ventrículo, o sea, la cavidad del diencéfalo, es una estructura de línea media. Es el eje, porque acordate que el sistema nervioso central, por definición, es súper simétrico. Entonces, ¿en qué concluyo con esto? Vamos a ver. En primer lugar, lo que va a pasar con el diencéfalo, porque aquí tendría la placa alar y aquí tendría la placa basal, ¿correcto? Siguiendo la ley de Bell-Magell, y por aquí va a estar, de hecho, aquí vamos a ver, aquí está el surco limitante, la posición del surco limitante acá, y entonces las cosas se van a organizar según la regla que nosotros ya conocemos. Diencéfalo, la placa alar, va a tomar funciones aferentes, la placa basal va a tomar funciones eferentes. Resultado. Más adelante voy a ver que lo que pasó fue lo siguiente, ¿no? Vamos a ver el encéfalo adulto, ya en su forma adulta. Este es un corte coronal. Este es un corte coronal a través del encéfalo, obviamente, ya en su versión adulta. La cavidad, voy a hacerlo simétrico, aunque se entiende que esto es la cavidad del diencéfalo que quedó aquí, mira, formando el tercer ventrículo. ¿Ah? Mientras tanto, la placa alar del diencéfalo, que forma parte de la pared del ventrículo,
quedó acá en azul. Y esta porción es el tálamo. Luego la placa basal quedó organizada aquí, mira. Fíjate bien que te lo hago con línea de puntos, porque aquí tengo, en la porción más rostral, más hacia adelante, tengo el hipotálamo. Y detrás de ella, o sea, hacia caudal, voy a tomar parte se va a formar el subtálamo. Ambas estructuras motoras. Ahora, ¿por qué crees que te hago con línea de puntitos el hipotálamo? ¿Qué te quiere decir eso? Que hay otra estructura arriba, el epitálamo. No. Porque su posición va a variar. No. Mira, yo no encontraría muy agradable que la posición de mi hipotálamo estuviera variando. Porque entonces cada vez que me mueve la cabeza iba a sonar chocoploc, 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 como que soy una maraca. No. Yo te estoy dando a entender acá que el hipotálamo no es el tálamo es una bolita, mira, es una masa sólida, distinguible. El hipotálamo sigue la misma regla de la formación reticular, es una zona. El hipotálamo es un área, pero no tiene límites definidos, no es una masa sólida de células, ¿ok? Es una zona. Aquí en esta zona vas a tener núcleos por acá, sí, dispersos, pero vas a tener un montón de núcleos chiquitos que no se pueden ver, igual que la formación reticular. El hipotálamo es la continuación de la formación reticular, en términos de diseño. O sea, es un área de bordes mal definidos. De ahí que voy a hacer en negro estructuras telencefálicas, ¿ok? Aquí están los ganglios basales. Aquí está la corteza, por supuesto. La corteza cerebral. Bueno, de hecho no va tan bajo el surco acá. Está la corteza cerebral, etcétera. Y por supuesto la cavidad de los ventrículos, porque aquí están las cavidades ventriculares, mira, del encéfalo, los ventrículos laterales, aquí también. Entonces, el diencéfalo quedó distribuido acá, en esta zona, en esta zona. Y si te das cuenta, es una estructura de línea media. A partir de ahora, el tercer ventrículo va a ser el eje organizador de todo. Todas las estructuras van a ir organizándose en forma concéntrica al tercer ventrículo, mira. Concéntrica. De tal manera que esto podemos asumir un principio básico. Las estructuras más recientes se ubicaron más hacia la periferia y en capas, ¿ok? Y en capas, o sea que tenemos esta línea media con el tálamo, luego una capa acá de telencéfalo y la corteza como la capa más externa. Esto es, de hecho, vamos a ver que en el telencéfalo entonces voy a tener un cambio en la distribución de las cosas. Mira, esto es gris, o sea, estructuras corticales. Esto, bueno, son núcleos también, o sea, son grises. Gris, blanco, gris. Ya no es como ya no es como antes, que teníamos afuera solo fibras y todos los núcleos en el centro. Ahora tengo la corteza, el equivalente del núcleo más grande de todos, ¿va? En la periferia. Luego la sustancia blanca que la conecta y luego núcleos en la profundidad. ¿Okay? O sea que ahora tengo en el telencéfalo y en el diencéfalo otra disposición nueva de las cosas, pero lo que me interesa aquí, como primer principio, es que todo lo voy a organizar alrededor del tercer ventrículo. Es más, cuando yo estoy hablando de sistema de coordenadas para neuronavegación, yo ando buscando un punto confiable en la línea media, ¿no? Una estructura de línea media que pueda reconocer sin equivocarme y que sea estrictamente de línea media.
Y esa estructura, pues, obviamente, la que mejor cumple la cuestión es el tercer ventrículo. Está en la línea media y difícilmente puedes confundir un ventrículo lleno de agua con cualquier otra cosa, ¿no? Por lo tanto, nuestros sistemas de coordenadas, particularmente aquellos que afectan a la porción profunda del encéfalo, para hacer cirugía, por ejemplo, se basan en el principio de que el tercer ventrículo es el eje central de todo. Ahora, si nosotros vemos entonces, vamos a hacer una imagen, este es el tercer ventrículo, fíjate la forma que tiene, es una zanja larga, estrecha, profunda. En el tercer ventrículo aquí tengo estos muesquitas que me representan el surco limitante, y este surco limitante de hecho es visible en el tercer ventrículo. Si yo meto un endoscopio y una cámara, por ejemplo, quiero derivar una hidrocefalia sin ponerle válvula, voy a romper el piso del tercero para comunicarlo con las cisternas, de una manera de derivar. Yo meto mi cámara por acá. Y esa camarita, ese endoscopio, yo lo puedo rotar para un lado y para el otro. Y empiezo a girar y estoy buscando esto, mira, el surco limitante que se ve. Cuando yo veo el surco limitante, yo sé que más para abajo no me puedo meter mucho. Por lo menos no a lo loco, ¿va? Porque para abajo voy a tener el piso. Puede que intencionalmente lo esté buscando para romperlo, pero hay otros sectores donde en el piso hay estructuras que no debo tocar, entonces me está indicando dónde está, o sea, es una marca de referencia. Tengo entonces nuestro amigo el surco limitante. Ahora, alrededor del surco limitante, tengo entonces la frontera entre motor y sensitivo. Aquí tengo la primera parte, la placa alar, que es el tálamo, la masa talámica. Fíjate bien, la masa talámica me forma parte de la pared del tercer ventrículo. ¿Sí? Luego, el epitálamo que estabas diciendo sale de acá, era un derivado de la placa alar. Y al igual que el cerebelo, una masa de células de la placa alar se fueron a la esquinita del ventrículo, aquí. Y se fusionaron para formar el epitálamo y la pineal. La glándula pineal, que es parte del mismo complejo del epitálamo. O sea que aquí, esta estructura que eran placa del techo, a diferencia de otros sectores donde no había nada que ver, aquí sí hay estructuras. Si hay estructuras y se aplica el mismo principio que vimos en el cerebelo. Dos masas en los labios, en las esquinitas del ventrículo, empiezan a crecer para unirse y en este caso forman la pineal, que es una estructura de línea media. Ok. Mientras tanto, el hipotálamo, como te decía, es una área, es una zona, igual que la formación reticular. Esta es la zona para el hipotálamo o para el subtálamo. De hecho, no nos vamos a meter mucho con el subtálamo en este capítulo, porque aunque anatómicamente cae aquí, funcionalmente no es parte del diencéfalo. Funcionalmente es parte de los ganglios basales. Entonces, la sustancia negra y el subtálamo se van a la caja de los ganglios basales para verlos después. Ahora, en el hipotálamo, si te das cuenta, esta es una zona y vamos a definir dos sectores en el hipotálamo. Un sector medial, donde hay núcleo, generalmente en cada parte del sector medial va a haber un núcleo que me forma parte de la pared, la porción más baja de la pared del tercer ventrículo, y aquí un montón de núcleos y tractos chiquitos en el sector más lateral, demasiado pequeños como para poderle poner nombre a todos y no nos vamos a complicar. Entonces, hipotálamo, con una arquitectura bien específica de él. El piso está aquí, mira, y el piso aquí, si te das cuenta, básicamente es transparente.
no va a haber mucho espacio ahí. ¿Ok? Entonces, ya tengo, por lo tanto, la arquitectura básica del hipotálamo, y entre aquí dijimos más subtálamo. Ya tengo la arquitectura básica del diencéfalo. ¿Ok? Mira. Y el tercer ventrículo marcado. Ah, por cierto, si hablo del tercer ventrículo, tengo que mencionar que, bueno, en el tercer ventrículo es un ventrículo, por lo tanto tiene que tener un plexo coroideo. ¿Dónde está el plexo coroideo en el tercer ventrículo? En la pared medial del hipotálamo. No está en la pared medial del hipotálamo. ¿Dónde se te podría ocurrir? No está aquí, ¿ok? Es igual que en el cuarto ventrículo, cuelga del techo. Cuelga del techo aquí, mira. Y acá, un poquito adelante, aquí, mira, en este espacio que te estoy marcando, esta rayita, hay una hendidura que se llama la fisura coroidea. Aquí entran los vasitos, se distribuyen y mira, el plexo en el ventrículo cuelga del techo también. Igual que el cuarto ventrículo, era una cortinita que colgaba de arriba. Bueno, igual, no hay ninguna sorpresa ahí. O sea que es la misma cosa, el mismo diseño básico, solo que aquí con algunas modificaciones causadas por el hecho, y la topografía un poco más difícil de entender, causadas por el hecho de que como el telencéfalo se hizo tan grande, esto quedó enterrado, pero es el mismo diseño básico. Ahora, hoy lo que vamos a hablar es de este señor, de nuestro amigo el tálamo. Ese tálamo, ese paquete de núcleos, esa masa talámica, voy a cambiar la ilustración solo por poner una vista. Eso que está ahí. Esa masa talámica, esa es la masa talámica derecha. ¿Qué está haciendo ahí? Bueno, ahorita no vamos a desarmarla todavía. Primero veamos de dónde salió. Y ahora tenemos que entender que hay algún par de cosas que van juntas en la evolución. Hay cosas que son inseparables. ¿Qué sé yo? Cosas que tienen que ir tan juntas como pizza y cerveza. O ¿cómo se llama? O hamburguesas y papas. O tajaditas de plátano con helado de vainilla, con helado suave de vainilla. De las normales, no de las picantes. Oye, hay límites a todo. O como tálamo y corteza. ¿Por qué digo que son inseparables? Porque el desarrollo de uno está condicionado con la evolución del otro. Y el propósito, la filogenia, principalmente, ya hablamos de la ontogenia ahorita. La filogenia de la masa talámica tiene que ver con la existencia misma de la corteza y viceversa. Lo que sucede es que en un principio la corteza, decíamos, era un derivado de las estructuras olfatorias. Y si la corteza venía de las estructuras olfatorias, esencialmente, generalizando, estaba conectada esencialmente solo al olfato, realmente no necesitaba mayor intermediario. Todas las conexiones eran directas, solo procesa una cosa, solo está manejando una cosa, y la corteza, en este caso es bien simple, recibe una respuesta olfatoria y genera una conducta.
circuito básico, no necesita ningún tipo de switcheo. Y todo funcionaba muy bien, pero estamos hablando entonces de algo así. Espera. Estoy aquí. Mira el caso. Nuestro amigo tiene un bulbo olfatorio grandote. ¿Ok? Un bulbo olfatorio grandote y una corteza chiquita, conectada directa, porque de hecho esta corteza surgió de la necesidad de proveerle señal al bulbo o proveer procesamiento a la señal que venía del bulbo olfatorio. Entonces, en esta etapa, en términos de regular cómo se comunican este y este, no necesitas nada. Pero también este tiburón no solamente es olfato, tiene otros mecanismos sensitivos y otras señales del sector visceromotor y todo lo demás, mandando señales a los rudimentos de corteza. Pero el problema es que esta señal necesita enviarle más que nada un aviso a la corteza de que está entrando señal y que debe activarse, o sea, un switch de encendido para la corteza. Resultado, sale la primera fase del desarrollo del tálamo, es lo que vamos a llamar arquitálamo. Ese arquitálamo era una serie de núcleos que tenían conexiones bidireccionales. Bidireccional quiere decir acá que trabajamos todavía bajo el viejo modelo del arco reflejo, en que va a haber una vía que viaja del tálamo a la corteza y su respectivo retorno. Y la función de este arquitálamo era básicamente encender y apagar la corteza. ¿Ok? Porque me resolvía un problema básico con respecto a esa corteza, que era, decíamos, el problema del teléfono apagado. Veámoslo así. Yo necesito, mi corteza está procesando alguna cosa, o sencillamente no está procesando nada, y por falta de actividad, stand-by. ¿Ok? Ahora, y de hecho esa es la mejor manera de meter la corteza en stand-by, es cortarle las entradas, o sea, apagarle las aferencias. Y de hecho la palabra correcta es desaferenciar. ¿Alguna vez te has desaferenciado? A ver, preguntémosle, Paola, como siempre, la víctima. ¿Alguna vez te has desaferenciado? Es que no sé a qué se refiere, doctor, por eso no le he dicho que sí o no. Cortar todas las entradas sensitivas a la corteza y tu corteza entra en modo de stand-by. ¿Ok? La dejo ahí desatendida, no está entrando nada, no tiene nada que procesar, y después de un ratito bastante breve, la corteza dice, bueno, no voy a estar encendida, espera. Me voy a entrar en stand-by y hacer lo que hace una computadora cuando está en stand-by. Va, por ejemplo, esta computadora de la que estoy hablando. Yo la tengo puesta de tal manera que si la dejo más de unos 10-15 minutos, se activa el protector de pantalla y por el fondo, por ahí abajo, empieza a correr el antivirus, empieza a correr el optimizador de disco, a botar la basura, a organizar el disco, a hacer todas las cosas de mantenimiento, descargar las actualizaciones, todas las babosadas que hay que hacer con una computadora cuando no está
cuando no la estoy usando activamente. ¿Okay? Eso es stand-by. Ahora, si mi corteza tiene que hacer cosas de igual, limpiar recuerdos, reorganizar circuitos, hacer toda esa clase de cosas. Y cuando yo no estoy procesando señal que viene del exterior, hace eso. Ese stand-by vos lo llamás modo dormir. Sueño, dormir, llamarlo dormir. Ahora, alguna vez la mejor manera de meter a la computadora en stand-by o a tu cerebro a dormir es quitarle todas las referencias. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Te has desaferenciado? O sea, ¿dormirse profundamente o desmayarse? Dormirse. Desmayarse ya es otra cosa. Bueno, sí, todos hemos dormido. Ok. O para ese efecto, ¿qué pasa si yo no tengo ningún estímulo interesante o relevante? Y entonces la corteza dice, bueno, no estoy procesando nada, puedo enviarle una señal al arquitálamo para que corte todas las referencias, apague todas las entradas y yo me pongo a hacer otra cosa y me duermo. Me duermo porque no tengo nada que ver, nada que escuchar, nada sensorial que procesar. ¿Te ha pasado? Sí. Claro que sí. Son lasallistas, te mandaban a retiros. Supongo que si estás en esta etapa, llevaste filosofía el año pasado, ¿eh? La llevé en línea, doctor. Entonces igual no teníamos clases. Te pones a leer un PDF y a las dos páginas te estás cabeceando. Imagínate llevarla en físico, ¿eh? Bueno, yo lo aprovechaba mucho. No es que me guste la filosofía, sino que la llevaba a la 1 de la tarde. Entonces, imagínate, en aquel tiempo no había aire acondicionado en el edificio. Esas clases siempre han dado en el edificio más viejo, en el 1. Entonces, esas aulas no tienen aire acondicionado, o no tenían. En aquella época no había mucho uso de aire acondicionado, tenían un ventilador que lo único que agitaba, solo revolvía el calor. Y en un aula donde hay 50 personas a la 1 de la tarde después de almorzar, te desaferenciaba. Yo aprovechaba porque echaba una siesta de 1 a 2. Así me iba fresquecito a la clase de las 2 de la tarde. Yo ni me recuerdo qué era. Pero bueno, el detalle era ese, pues. Estás desaferenciado. Entonces el arquitálamo. Si vos estuvieras dormido, entonces tenés el problema, lo que llamamos el problema del teléfono apagado. Yo no te puedo llamar a tu teléfono si tu teléfono se apagó. Tengo que tener algún método para que si entra una llamada ahorita, no está apagado, pues está en stand-by, de hecho. Active la pantalla, active el sonido y todo para que empiece a sonar. La misma cosa. O para ese efecto, tener un mecanismo, un botón de encendido para la corteza. Eso era lo que hacía el arquitálamo. No procesaba realmente ningún tipo de señal, solamente estaba regulando la actividad cortical. Pero eso te funciona solamente cuando tenés una sola entrada. Una sola entrada. Y las otras eran bien secundarias, o sea, muy poco afectaban la conducta. Pero de ahí cambiemos a la siguiente etapa del desarrollo del encéfalo y vámonos a buscar un organismo más sofisticado. Vámonos a buscar un organismo más sofisticado. Pongamos a ver qué tal me sale. Me salió horrible, pero bueno. No es exacto. Yo quería hacer un águila, pero eso es que se dorsal malhumorado.
Ahora, hagámosle un poquito de color, por lo menos dorado aquí, para que no se mire tan feo. Ahora, este está procesando señal que viene a una corteza más grande. Mira, el bulbo olfatorio aquí es pequeño, el olfato, pero tiene una corteza más grande. Todavía no es la gran maravilla, pero está recibiendo señales de varios sitios. Ya tienen audición, ¿va? Tiene audición. Tiene, obviamente, una visión bien desarrollada. Y tiene cualquier otra entrada más el olfato. Ahora el problema es que tengo 3 entradas compitiendo por la actividad de la corteza. Y el tálamo tuvo que desarrollarse más para hacerlo caber. Resultado, tengo ahora el paleotálamo. Las conexiones siguen siendo bidireccionales. Pero aquí ahora ya tengo una opción. Ya tengo una posibilidad de que estos regulan las aferencias. ¿Para qué? Para evitar ahora una cuestión bien problemática. Lo que vamos a llamar aquí el síndrome de la discoteca. El síndrome de la discoteca. A ver. Ha sido una disco ahora, si es que existe. O sea, si es que existe alguna decente ahora. No, doctor. ¿No te gusta? Ok. Entonces, pero vamos a ponerte una situación. Pero sabes cómo son. O sea, que nunca te haya picado directamente, pero sabes cómo son. Entras a una disco, mira lo que sucede. El problema es que es un asalto a tus sentidos. Yo entro y, por supuesto, está en la razón de ser, es que tienen música, ¿va? Y generalmente tienen música a alto volumen. Pum, 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 pum. Y estoy socando de que lo que tengan es música y no reggaetón o alguna porquería de ese calibre. Me pueden decir que si supongo que solo eso ponen ahora en la disco, ¿va? O hay alguna, o existe alguna donde todavía pongan música decente. ¿Qué me pueden decir al respecto? Vaya, que fuera que pusieran, qué sé yo, en música electrónica, techno, EDM, house, algo así, eso es bastante aceptable. O rock o algo parecido, pero supongo que ahora todas ponen reggaetón o porquerías similares. O alguien me quiere desmentir. Yo no voy a las discos, no he ido en 25 años o más. No. Pero entras y la razón de ser es que el volumen está a tope. Luego, es un asalto visual, porque aparte de que está oscuro para reducir tu orientación, tienen una bola ahí, tienen luces parpadeando y láseres y toda clase, para que haya algún tipo de efecto visual de colores, vaya. Entonces ya tenés 2 sentidos saturados. Luego viene que se te ocurre ir a bailar. Y entonces ahora tenés otro asalto de tipo táctico, es decir, tenés 30 personas en un pedacito así de este tamaño, bailando y chocándose y etcétera. Eso es otro asalto táctico. Cuidado, bueno, para la muchacha en particular, que nunca falta alguien con las manos largas, ¿va? En medio de que en la oscuridad se aprovecha. O por lo menos así me han dicho. Con los varones, peor todavía. Entonces es un asalto táctico, un asalto olfatorio, porque en ese pedacito vas a tener el olor de 30 personas con perfumes diferentes, más el olor de sudor, pues se supone que están bailando del alcohol o lo que estén sirviendo de la barra, y quién sabe cuántas otras emisiones corporales, ¿no? Entonces el problema es que, claro, está sobrecargando los sentidos, son estímulos fuertes, vaya, visuales. Entonces, ¿cuál es el resultado de ese sobreestímulo sensorial?
Si te estoy asaltando a todos los sentidos a la vez, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber confusión. Exactamente. Y eso es intencional. Intencionalmente el dueño de la discoteca pone eso porque les interesa crear ese ambiente confuso. No porque necesariamente ellos lo diviertan, sino que en esa confusión pueden hacer dos cosas. Número uno, pedís una bebida y te dan a saber qué porquería, algo mezclada, a saber qué desinfectante diluido, y te lo venden como que es whisky de primera categoría, ¿va? Haciendo que te cobren, qué sé yo, 200 pesos un trago de algo que probablemente está así de ser alcohol industrial, y claro, en ese relajo no puedes diferenciar el sabor ni el olor de nada, ¿va? Y dos, en ese relajo adivina qué van a hacer al final. Agarrar la factura, sumarte ahí la hora, la fecha y la fase de la luna, clonarte la tarjeta, y no te vas a dar cuenta hasta que te llegue el estado de cuenta de la tarjeta y te das cuenta que te cobraron 1,600 pesos por 2 cervezas y un jugo de naranja, ¿va? ¿Cierto o no? Ellos lo hacen a propósito. Pero por eso te digo, eso se llama el síndrome de la discoteca, ¿no? Que cuando tenés demasiadas entradas sensoriales, no puedes procesar ninguna apropiadamente, todas están compitiendo por tu atención, ¿no? Y de hecho probablemente están chocando, están desincronizando todo. Ahora, ese es un caso extremo, pero fíjate que aquí como está, este es un ambiente supuestamente tranquilo, ¿correcto? Pero yo tengo muchos estímulos. Tengo el estímulo visual, la pantalla y lo que pueda ver acá. El estímulo auditivo, de los sonidos que vienen de la calle, más del aire acondicionado, más todo lo que pueda haber. Algún estímulo táctil, por lo menos mi persona contra la silla, etcétera, etcétera. Si yo no puedo filtrarlos y filtrar lo que son realmente relevantes, pronto me voy a saturar. O voy manejando en el carro y por supuesto hay 20,000 gente pitando, haciendo ruido, el ruido del carro, el ruido de los otros carros, un montón de estímulos visuales, de cosas que se mueven, anuncios, etcétera. Pero yo solo quiero enfocarme en uno. Hay estímulos probablemente táctiles, porque al fin y al cabo hay vibración en movimiento, pero en este sentido ahora, la corteza solo puede procesar una cosa bien a la vez. Resultado, ahora es donde vienen esas conexiones con el paleotálamo, y el paleotálamo lo que está haciendo es decidiendo cuáles entradas van a pasar a la corteza. Ahora tengo 4 entradas y yo puedo bajarle el breaker a 3 de ellas y solo dejar la que le interesa a la corteza. Y la corteza sencillamente está mandando una señal, está procesando algo y puede mandar una señal inhibidora al paleotálamo y decir, apágame todas las entradas menos estas. ¿Ya? Y una vez que dejó de procesar, ok, encender las demás entradas y ponerlas a funcionar. Mira cómo trabaja tu atención. Suponete que estás en alguna tarea que requiera tu concentración. Vaya, yo te puse un examen, estás contestando el examen. Mientras estás contestando el examen, no le estás prestando atención a la música que está al lado, ni a la mayoría de los estímulos. Tendría que ser un ruido muy fuerte para distraerte. Puede estar, no sé, tu mamá, tu hermano, por ahí, caminando y no le prestas atención, porque estás enfocado en esto, estás cortando estímulos que no son relevantes. O sea que me permite el paleotálamo el importante trabajo de seleccionar cuáles entradas van a hacer aferencia a la corteza en este momento determinado y cuáles es más conveniente callarlo para evitar la saturación y evitar terminar con un síndrome de discoteca permanente. Pero la cosa no termina ahí. El problema es que estas proyecciones que hace el paleotálamo son a la corteza. Vamos a hablar, hasta este momento hemos hablado de la corteza como una cosa genérica, porque la corteza del primer nivel, la del arquitálamo, y que de hecho la corteza que existe en ese momento se llama arquicorteza, es una corteza genérica que al mismo tiempo procesa aferencias y genera salidas, o sea, es el equivalente, esos equivalentes al hombre orquesta.
es como que vos pusieras, vaya, un puesto ahí frente a la universidad, un puesto de comida, y estás dando vueltos, cocinando la comida, atendiendo a la gente, promocionando el lugar, limpiando, o sea, haces todo. Tu capacidad va a ser bien limitada, o sea, puedes manejar el puesto, pero no, eso es diferente manejar un puestecito que manejar un restaurante. Segunda etapa, el paleotálamo y maneja la paleocorteza. Corteza que ya se había diferenciado en aferente y eferente, pero la aferente maneja todas las aferencias, la eferente maneja todas las salidas. O sea que ahora ya no es un puestecito ya no es un puestecito de comida, ahora es un camioncito de eso, un food truck. Y entonces, bueno, uno de ustedes, vaya, Paola está atendiendo a la gente, dando los vueltos, cobrando, tomando pedidos y qué sé yo, Daniel es el que fríe las chimichangas y prepara los tacos y todo. O sea, es más, tenés más posibilidades, ya no tenés que vender un solo producto, tenés más opciones, pero no es un restaurante. Ahora viene la tercera fase. ¿Qué pasa cuando yo agarro esa corteza que era de propósito genérico y la especializo? Y ahora en vez de tener una corteza, tengo 40 tipos de corteza, cada una de las cuales se especializó en hacer una cosa. El problema es que ahora voy a entrar con otra dificultad, y es que esa corteza va a necesitar información que es filtrada y seleccionada, porque cuando yo le empiezo a dar trabajo a la corteza especializada que no está hecha para hacer, la estoy atrasando. Vaya, por ejemplo, yo soy neurocirujano y veo problemas del sistema nervioso central. ¿Qué pasaría si mezclas estoy en la consulta en el Seguro Social, o en el Catarino, y me empezara a mezclar las pacientes de ginecología con mis pacientes y las metes todas al consultorio en mi lista? Entonces vengo yo, buenas tardes señora, ¿qué busca? No, es que fíjese que vengo a control de embarazo. Yo pierdo tiempo, porque no, mire señora, discúlpeme, yo soy neurocirujano, usted debe ir donde el ginecólogo que está en el consultorio de enfrente, ¿Y usted qué viene? No, que vengo con una infección vaginal. No, mire señora, discúlpeme, pero hay otra gente que es mejor, que maneja eso mejor que yo, vaya donde el ginecólogo. Y usted, bueno, no, yo vengo porque me duele la cabeza. Ok, venga, siéntese, vamos a ver qué le pasa. Pero perdí más tiempo atendiendo a las otras dos señoras que no tenían nada que ver conmigo, ¿no? ¿Cómo se llama? Que lo que me dediqué a hacer mi trabajo. Resultado, cuando vos le mandas información genérica a algo especializado, lo haces perder tiempo, de tener que separar lo que es de lo que no es. Mañana veremos qué tiene que ver eso con el tálamo, ¿ok? Mientras tanto, nos vemos mañana con la continuación de esta historia, que está diferenciado cuando entra en trance a los tipos de daydreaming. Pudiera ser que conscientemente, o sea, mediante, así como al estilo de que estás meditando, estás con esas técnicas al estilo New Age, pues conscientemente estás ignorando algunas influencias lo suficiente para diferenciarte. Yo diría que sí, suponiendo que sepas hacerlo. ¿Qué tan fácil es hacerlo? Es una buena pregunta. No sé, tendría que ver a alguien hacer ese tipo de meditación para ver si llegas al grado de desaferenciación o solo es que te estás sugestionando, pero vale la pena investigar. Mañana te contaré a ver si alguien me puede aclarar esa pregunta que es nueva. ¿Ok? Muchas gracias, entonces doctor. nos vemos mañana. Feliz tarde, doctor.